Hola, gracias y paz para ustedes, gracias y paz para su familia. Venimos a la parte 2 de Conquistando tus miedos. Así que esta serie interesante que estamos haciendo aquí con la doctora Juana Santiago. Así que bienvenidos a esta segunda parte. Oremos. Padre, gracias porque nos permites hablar contigo, gracias porque das tu conocimiento, gracias porque nos permites compartirlo, gracias por este medio Gracias. en que nos permites hacerlo. Te pedimos que a través de esto que tú nos das podamos bendecir a las personas que están mirando y que sus necesidades acerca del miedo, acerca de lo que les detiene en su vida, sean saciadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como hablábamos, hay bastante lo que tiene que ver con los miedos, muchos miedos y variados. Y entonces eso es lo que vamos a estar viendo, una variedad de miedos que quizás lo vamos a estar mencionando así someramente, pero para que usted sepa cuántas cosas pueden pasar con los miedos cuando no lo manejamos. Okay. Entonces, vamos a entrar en otros miedos que tienen que ver con la salud. Muchas personas tienen miedo a morir. A morir sí, sencillamente. Muchas personas tienen miedo a morir. Y en el periodo de pandemia, especialmente en el 2020, cuando estaba la pandemia pues bien en su apogeo, que no había vacuna todavía. Exacto, bien desconocida la manera de tratarla. La manera de tratarla. Pues muchas personas estaban con mucha ansiedad y era el miedo al morir, a enfermarse, a que muriera un familiar, a que se enfermara un familiar, porque era atado de mano todo el mundo, la ciencia, los médicos, la familia, nadie sabía cómo hacer frente. Pues todo eso generó una serie de miedos y se hicieron varios estudios en esos momentos en Estados Unidos, en varias universidades, y dentro de ellos fue señalado un estudio como el síndrome de la cabaña. Y ese síndrome era el miedo de muchas personas a morir, a enfermarse, a que se muera la familia, a que se enferme, a salir, a relacionarse por miedo a enfermarse con el COVID. Aún después de estar la vacuna y todo eso, todavía hay personas que generan esos miedos y esa ansiedad. Porque te puedo decir una cosa, el miedo no se va como llega. Tú no sabes cómo te llegó, ni cuál fue el estímulo que lo detonó, pero no se va cuando tú quieres que se vaya, porque trabaja con las emociones, ¿entiendes? Y entonces eso va a impedirte tomar decisiones correctas si tú no aprendes a manejarlo temprano en tu vida. ¿Ok? Entonces, otro de los miedos, miedo al compromiso o a la intimidad. Ese miedo al compromiso, y a la intimidad se da en todas las variables. No solo al compromiso con una persona en una relación de intimidad o pareja, no, se da en otros aspectos. Entonces, ese miedo al compromiso, ¿por qué? Porque genera ansiedad. ¿Podré con esto? ¿Lo podré hacer? ¿No lo podré? ¿Cómo saldré? Y eso entonces puede ir escalando en la persona. Cuando digo escalando, estoy diciendo se va exacerbando. Estoy diciendo va ganando terreno en tu vida. Estoy diciendo
te va inhabilitando. ¿Te acuerdas la palabrita? Te va inhabilitando para resolver situaciones. Bien, entonces, ese miedo también al compromiso tiene que ver con ciertos patrones de crianza. Tiene que ver con ciertas conductas que hemos traído, que practicamos, que cultivamos, que son aprendidas per se, y es que nos llevan a tener ese miedo al compromiso. Es otro de los miedos. Entonces, entramos en los miedos que tienen que ver con algunos insectos, por ejemplo, la araña. En la araña hay dos variantes. Puede haber un miedo, puede haber racional e irracional, porque la araña, tú puedes tener un miedo irracional, porque la araña te inyecta veneno. Y tú has escuchado muchas historias de personas que se han muerto por una picadura de araña. Ahí entra el 100 pies. El 100 pies es uno que también transmite veneno. Entonces, si tú le sales huyendo a un 100 pies de manera desmedida hasta el punto de caer encima de un carro, eso es irracional. Ahora, con un 100 pies, para tú aprender a dominarlo, tú tienes que estar en control. Y ya tú sabes por qué te lo digo. Tienes que estar en control, porque a cualquiera le pasa. A lo mejor tú conoces a alguien que dijo, yo tengo que manejar esto, hasta que se enfrentó a un 100 pies y se acabó. O sea, hubo un tiempo en una terapia que yo pude manejarla cuando estaba haciendo mi internado del doctorado. Me llevaron un pacientito, porque yo lo hice en una clínica de salud multidisciplinaria, o sea que trabajábamos con servicios a la comunidad y todo, y me llevaron un pacientito o un clientito de 7 años. Ese niño sí, los padres me lo llevaron, había desarrollado una clase de fobia. No era un miedo, era pánico a los 100 pies. Tanto que el niño no quería salir al patio, ir a la escuela, porque se tenía que calzar. Y tú sabes cuál fue el estímulo que desencadenó ese miedo tan terrible, tan escalante en ese niño, que un día se fue a poner sus tenis. Lo cuento por si los padres, que les sirva a los padres y al que esté escuchando. Se fue a poner sus tenis y no los sacudió, no los revisó, y entró sus pies y se lo puso. Había un 100 pies en uno de los tenis. Todavía, si yo no hubiera manejado ya el miedo a los 100 pies, me crispara, que ya cuando yo iba así, la piel galvánica, chinita, como decimos, se me ponía, la va de pensar. Sin embargo, ya eso no es así, y tú sabes todo lo que pasé con eso. Pues el niño se ha puesto el tenis y el 100 pies lo ha mordido, muchacho. A partir de ahí, ese es un estímulo. El niño desarrolló un trastorno por estrés postrauma. O sea, en la literatura, por sus siglas en inglés, se llama PTSD, o trastorno por estrés postraumático, postrauma. Pero tenía un miedo racional, porque era un 100 pies, lo mordió, pero ya ahí se instauró una fobia, un pánico real, por algo que ya a él le sucedió. Ya había que trabajar con ese niño. Pero yo te puedo decir que cada zapato que yo me voy a poner, cada zapato, cada tenis, yo primero lo viro, le hago así, no entro mi pie en un zapato cerrado,
sin antes sacudirlo. ¿Entiendes? ¿Por No, qué? claro. ¿Por qué? Y eso no es un miedo irracional, ese es racional. El tú sacudirlo es prevención, es precaución. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, te lo traigo a colación para que tú veas, puedas hacer la diferencia de lo que es uno racional y otro irracional. Cuando hay un estímulo que puede llevar a ese miedo irracional o a ese pánico o a esa fobia. Por ejemplo, se da un miedo a volar. Una persona dice, yo no me monto en un avión. Tú le preguntas, ¿usted se ha montado al avión? No. ¿Y de dónde usted ha sacado ese miedo, ese pánico a volar? No, viendo la noticia, escuchando en los diarios, leyendo en los diarios, escuchando las experiencias de otra persona que estuvieron volando y hubo una turbulencia y que todos se pusieron de rodillas a orar y a darse en el pecho, escuchando y viendo de los aviones que se han caído, pero si hay hay más accidentes diarios de auto que de aviones. No importa. ¿Entiendes? No importa. Entonces, ese de volar es una fobia y es irracional. Mira la diferencia. Sí. Es una fobia y es irracional. Entonces, hay un miedo a la soledad. Hay miedo a la soledad. Hay personas que no pueden estar solas. Y no estoy hablando de claustrofobia. No, que es el miedo que es el miedo a quedarse encerrado, o a entrar, o porque en ese, para que tú veas que escala y pare, en ese de claustrofobia puede entrar un elevador o un ascensor. Sí, claro, claro. Porque el ascensor se cierra. Y tú no te vas a entrar. ¿Por qué? Cuando se convierte en irracional, cuando a ti no te ha pasado una situación que ha sido un estímulo, que ha escalado y que tú puedas partir de ahí, que hubo un detonante para tú tener esa reacción. ¿Entiendes? Entonces, esa persona que tiene ese miedo a la soledad, no estoy hablando de claustrofobia, es a estar sola, ella siempre... Hay dos aspectos. Nosotros siempre queremos estar acompañados, porque fuimos seres creados gregarios. El Señor los creó, no los creó para estar solos. Pero llega un momento que ya somos personas adultas, grandes, y que a veces preferimos hasta estar solos. Porque hay un momento que tú necesitas como esa paz, como estar esa solo, soledad, esa soledad. Pues la persona que le tiene miedo a la soledad no proporciona en ningún momento el estar solo. Es lo contrario. Si se va solo o si se ve solo o sola, eso le crea tanta ansiedad que la persona puede salir de ahí o hacer un ataque de pánico. Porque no puede estar sola, ¿sí? Sí, que incluso yo creo que ese tema lo vamos a tener que tocar en otro momento más ampliado, porque he hablado con dos personas últimamente que tienen como ese miedo a estar solo, y ese miedo a estar solo le hace tomar ciertas decisiones que ni ellos saben por qué le están tomando, pero es que prefieren cualquier compañía a estar solo, aún sabiendo que no le conviene esa decisión. Ok, entonces no es que ese miedo le hace tomar esas decisiones, le lleva de esa manera a buscar una ganancia, oye bien, una ganancia en ese miedo buscándose una compañía. Y se puede acompañar de cualquier cosa. De lo que sea, que a veces ni conviene, porque muchas veces lo que dice un adagio por ahí solo, es mejor solo. A veces que mal acompañado, reza el adagio, ¿verdad?
Claro, Pues claro. entonces, cuando usted no tiene ese miedo, usted puede discernir y usted Exacto. puede razonar y usted puede decir, no, voy a estar solo o sola tal tiempo, me voy a dar mi tiempo de yo encontrar lo que necesito y lo que yo quiero y creo que necesito. Y Ujú, claro, ujú. pedirle a Dios que me acompañe en esa búsqueda, que es una de las mejores compañías que un ser humano puede tener. ¿Ve? Exactamente. Entonces, ese miedo puede ser muy dañino. ¿Por qué? Porque nos lleva a tomar decisiones que después nos arrepentimos de Ujú, haberlas ujú, tomado. ujú, ujú. También voy a mencionarte dos más porque se está alargando demasiado. Voy a mencionarte dos más. Es el miedo a la enfermedad, que ya lo mencionamos someramente con Con lo el COVID, de con el con el COVID. COVID, la pandemia, lo mencionamos así, pero quiero señalar ahora que ese miedo a la enfermedad se puede exacerbar cuando tenemos una discapacidad, una, dos, cuando tenemos edad avanzada, llámese avanzada, que pase ya de los 70, que es la etapa que la Biblia señala como 70 y con mucho trabajo al 80, pues cuando ya uno va contando de los 70 y para arriba, puede venir ese miedo tanto a la enfermedad como a la soledad, como a la muerte misma. Okay. ¿Ves? Y Ujú, ese ujú. miedo se puede ver de dos maneras. Puede no ser tan irracional, pero se puede ver como que yo lo puedo razonar. Porque si yo soy una persona sana, que me cuido, que descanso adecuadamente, que hago ejercicio, que sé inhalar y exhalar, que sé vivir sanamente, que tengo una vida sana, Ujú, ujú. equilibrada, que hago ejercicio, pues yo sé que mi calidad de vida se va a extender por unos años más y si tengo confianza en Dios, pues más se me va a extender esa vida. Pues entonces no tengo por qué temer. Pero, como decimos por ahí, cada persona sabe lo que ha vivido y lo que está viviendo. No somos cerebro de la gente, ¿entiendes? Exacto. Entonces, hay otra cosa. En ese miedo también a la enfermedad, mencioné que podía ser por la edad, por discapacidad, o también cuando en nuestras familias hay precedentes de enfermedades Ah, ok. catastróficas, Ujú, ujú, que ujú. son dolorosas, que pueden convertirse en enfermedades terminales, que pueden tener larga periodo, tú sabes, Ujú, de ujú, agonía esas ujú. enfermedades, pues también eso puede llevar ese miedo en Sí, ese claro, aspecto. claro, claro. Y el último que voy a tocar de los miedos es un miedo, bueno, voy a tocar dos más, porque voy a tocar el miedo al futuro. Si usted sabe cómo Dios le ha conducido en el presente, no tema al futuro, que también Él va a estar con usted. Muchas personas cada día temen al futuro, qué pasará mañana. Pero como Ujú. dice el texto bíblico de Mateo del 6, del 25 en adelante, hasta el 33 o 34 o 35, usted lo lee y lo busca porque no tenemos ahora el tiempo para leerlo, que dice que por nada afanéis por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Y si Dios viste a las aves, las alimenta, vela por ella, cuida de ella, Ujú. cuanto más a nosotros, sus hijos, que nos crió con tanto esmero, con sus propias manos, que Exactamente. nos sostiene, no va a cuidar de nosotros. Pues dejémosle el futuro a Dios.
Ahora, eso no quiere decir que nos acostemos en una cama a ver los días pasar, porque Dios tiene el futuro en sus manos. No. También tenemos que ser diligentes, sí, porque hay un señor cristiano que se sienta en una mecedora y va a sembrar un terreno y todos los días se sienta y mira y mide en su mente cómo va a sembrar el terreno y lo que va a hacer y cuántas tareas y cuando él vea esos frutos. Pero hello, métete al campo, ara la tierra, siembra los granos. Entonces, el futuro lo enfrentamos, pero con esperanza. No hay por qué temerle al futuro, ¿ok? Y el último que voy a tocar, que es el miedo a enamorarse. Sí, el último de los miedos, esto que voy a tocar, que son muy comunes. Ok, ¿por qué miedo a enamorarse? Puede haber sufrido de un PTSD o un trastorno por estrés postrauma por una relación fallida. Una. Dos, puede venir, ojo con esto, padres, de un hogar disfuncional, donde los padres tenían una relación tormentosa, a veces hasta con violencia, con palabras hirientes, palabras soeces, y eso hace que la hija o el hijo diga, ¿para qué me voy a enamorar? ¿Para qué yo voy a casarme? A sufrir. A veces, para no sufrir, dicen como sufrió su mamá o como sufrió su papá. A veces si hay divorcio en los padres, y si hay un divorcio sano, nada pasa. De hecho, vamos en algún momento a tocar lo del divorcio, sí, porque claro. Estoy bastante adelantada ya en mi libro sobre el divorcio, que fue el tema de mi disertación, y hay un divorcio sano, donde la familia es una familia, sigue siendo una familia. Sigue siendo pero una familia. Cuando es un divorcio, que lo llamamos divorcio contencioso, donde hay muchos pleitos, donde hay un tirijala por los hijos, especialmente cuando hay niños pequeños, ojo con esto, padres, puede llevar a que ellos tengan miedo a enamorarse y a casarse. Claro. Y a casarse. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Ok? Bueno, exactamente. Hay un sinnúmero más de miedos, pero no podemos tocarlos todos porque el tiempo no nos va a dejar. Sin embargo, sí quiero dejar con ustedes, porque no es nada más hablar de los miedos, voy a dejar con ustedes un programa de autocontrol que se da en 5 puntos, que lo dio el psicólogo G. Martin en su libro de modificación de conducta. La mayoría de las terapias que se trabajan para manejar los miedos, las fobias, los ataques de pánicos o panic attack, como lo describe la literatura, son las terapias cognitiva y conductual. ¿Por qué cognitiva y conductual? Porque los miedos, primero, ¿dónde están? Aquí. Son emociones. Se piensan, se sienten y después se actúan. ¿Entiendes? Entonces, se usa terapia cognitiva conductual. Para trabajar con fobias y ataques de pánico, muchas veces se utiliza la terapia de desensibilización sistemática. Qué larga, ¿no? El nombre es lo que es largo. Se oye fino eso.
desensibilización sistemática es una terapia por aproximación al objeto. Por ejemplo, si tú le tienes miedo a las culebras que no son venenosas, no estoy hablando de serpientes, culebritas, de esas sabaneras que aparecen, pues para trabajar un miedo de eso, no es que tú se la vas a tirar encima a la gente, porque eso se llamaría, Claro, de golpe. se llamaría salvajada, se llamaría salvajada de Manuel, y se llama también terapia adversiva, o sea, adversiva. Pero la desensibilización sistemática se trabaja una terapia por aproximación. Por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo de la culebrita, se le va mostrando en la tele, en un libro, ¿ves? Después tú puedes salir con la persona al campo y lo va llevando de la nada hasta ver una, ¿ves? Pero tú estás con la persona y va manejando esa ansiedad. Recuérdate que es que esto es tan largo, los miedos son tan amplios, porque desde pequeñito los niños empiezan a sentir miedo desde que lo dejan en la escuela. Sí. Se empieza a llamar ansiedad por separación. Así lo llama Ana Freud, una terapeuta que tiene que ver con eso. Es como que ya ese miedo empieza a desarrollarse. Lo que traemos ya por genética, no porque lo heredamos, sino porque lo traemos como una emoción primaria. Entonces, se va ya desarrollando en nosotros. Y en los niños, cuando los padres lo dejamos en la escuela por primera vez, eso es una ansiedad fuerte. A veces el padre o la madre, lo más conveniente es que se quede esa primera semana yendo con el niño hasta ir despegándolo y que vaya conociendo a la ayudante de maestra, a la maestra, al ambiente, a los amiguitos, porque dejarlo así es un daño a veces que le hacemos. Es fuerte. Y a veces nuestro corazón llora con ellos. Llora con ellos. Entonces, en estas terapias también se trabaja con los ataques de pánico, la desensibilización sistemática. Por ejemplo, voy a hablar de un caso general, no de una paciente mía, sino de alguien que fue a terapia y que le pasó. Un caso general, ¿ok? Bien, pero que uno en la práctica clínica se encuentra muchas terapias, muchos casos de estos para trabajarlo. Entonces, una persona completamente sensata, empoderada, con un control tremendo. Y un día tiene un accidente automovilístico. Ese accidente automovilístico lleva a esa persona a crear un miedo irracional a volver a guiar. Ok. Pero un miedo de no volver a tocar un guía. Es igual cuando el niño empieza a correr bici, que se cae, se raspa la rodillita y tú vas y le pasas la mano y le dices, vamos de nuevo, que ya está aprendiendo y lo monta de nuevo y llorando lo monta. Pero si tú vas y lo apapachas, lo carga y te lo lleva porque se cayó, estás haciendo que ese estímulo de ese miedo en el niño esté cogiendo ganancia para el niño. Entonces, no tengo que hacerlo porque me caigo, mi papá no deja que lo haga. Entonces el miedo se va apoderando de él, ese estímulo puede ir creciendo y cuando el niño llega hasta grande no vuelve a coger una bici. ¿Ve? Entonces, esa persona de ese choque no vuelve a guiar. ¿Qué tiene que hacer entonces el terapeuta?
trabajar desde el punto de vista del miedo emocional, porque está creado aquí. Exacto. Porque ¿qué piensa? Voy a chocar cada vez que vuelva a guiar. ¿Ves? Entonces, el razonar que cada vez que vuelva a guiar voy a chocar, te paraliza de nuevo, te crea ansiedad. Entonces hay que trabajar y manejar esa ansiedad, y se empieza con la terapia cognitiva conductual, trabajando el pensamiento, las emociones, y después entonces dejamos mientras tanto el auto ahí tranquilito, pero después vamos a trabajar con el auto cuando ya esté la persona en capacidad de entonces acercarla ya al auto. Al auto. Entonces, ¿Ves cuál es? Ajá. Sí, que no todas las terapias entonces empiezan con aproximación. No. Hay algunas que empiezan con esa parte mental primero antes de la aproximación. Exacto. No todas, porque recuérdate primero que no todas son de la misma magnitud. Okay. O sea, no todas las fobias, ni todos los miedos, ni todos los estímulos son de la misma magnitud. No se pueden trabajar igual, porque también hay terapias que son eclécticas, que trabajan todas las técnicas. Ecléctica es que se trabaja todas las técnicas. Pero hay otra. Porque te estaba hablando específicamente de la terapia cognitiva conductual. Exacto. Te estaba hablando de esa. Y te estaba hablando de la desensibilización sistemática. Entonces, cuando te hablo de terapia ecléctica, te estoy hablando de un sinnúmero de terapias, exacto, que se trabajan porque hay un sinnúmero de situaciones que no todas se trabajan de la misma manera, ni con el mismo estímulo, ni con la misma aproximación, ni con la misma persona. ¿Entiendes? Porque no cada persona reacciona de la misma manera tampoco. Exacto. Ok, bien. Que el Señor les bendiga mucho y esperamos nuevamente vernos en otra revista bunkeriana. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por permitirnos compartir con ustedes de lo poquito que Dios nos ha dado y de los conocimientos que hemos adquirido, que con mucho amor lo compartimos con ustedes. Muchas gracias y que Dios me le bendiga demasiado. Gracias, Señor, te damos en esta última parte por habernos asistido con tu presencia, por habernos podido dar las fuerzas para estar, darnos las habilidades para poder compartir de lo que hemos aprendido y de lo que tú nos has dado. Bendice cada uno de nuestros amigos, sus familias. Señor, libértales, libérales y haz que puedan ser dueños y manejadores de sus emociones. Que ningún miedo, ningún pánico, ninguna fobia se adueñe de ellos. Dale la capacidad y la fuerza de voluntad para poder trabajar con eso. Te agradecemos por el espacio que nos ha dado para poder transmitirlo y continúa bendiciendo a Manuelito y a su familia y que este espacio siga siendo, Señor, de tu agrado para ayudar a las personas. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Amén.